En esta oportunidad tenemos la presencia del licenciado en nutrición Ernesto Guapaya Espejo, a quien le vamos a dar la bienvenida para que pueda iniciar con su tema. Buenos días, licenciado. Ok, muy buenos días, ¿se me escucha correcto? Correcto, licenciado. Ok, bueno, primeramente agradecer la invitación de la institución, JCL Salud, y agradecer, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a abordar dos temáticas muy importantes en relación al tema nutricional, ¿no? Y las dos temáticas son bastante coyunturales, estamos hablando del, tanto el periodo COVID como el periodo post-COVID, por un lado. La primera tiene que ver con el tema de evaluación nutricional, ¿no? Esa es la primera. Y la otra es un poquito más con el tema del manejo nutricional, ¿no? Ambas presentaciones son sumamente importantes en relación a lo que tenemos, lo que realizamos anteriormente y lo que tenemos que hacer en función al tema de la pandemia que, bueno, ya está ya, lógicamente, estamos ya normalizando el proceso, ¿no? Entonces, lo primero es el tema de la evaluación nutricional, ¿no? Eh, y si queremos hacer un poquito, muy brevemente, una muy ligera introducción, cuando hablamos de evaluación nutricional estamos hablando de cuatro grandes componentes, ¿no? Por un lado, el tema antropométrico, que es el tema importante en relación, es lo que más se suele realizar en la práctica clínica. El tema de la evaluación bioquímica, estamos hablando de algunos indicadores importantísimos, un clásico indicador es el PCR en el tema post-COVID. Por otro lado, el tema de los signos clínicos, ¿ok? Lógicamente, el ver un paciente con unos determinados signos clínicos, en la cual no solamente uno puede visualizar la gran pérdida de masa muscular, sino también otros aspectos que tienen que ver con alguna deficiencia de los micronutrientes en específico. Y lo otro es el tema del consumo alimentario, ¿no? Y acá solamente quiero subrayar un elemento muy importante que estamos, en la cual estamos ligados mucho el tema, mucho en la práctica clínica, ¿no? El nutricionista o el servicio de nutrición le ofrece al paciente el 100% de sus requerimientos nutricionales. Pero ¿qué vemos en la práctica? ¿No? Que lamentablemente el paciente, por una diversidad de razones, una multiplicidad de razones, solamente consume el 70%, el 80%, el 60%, etcétera, etcétera. Realmente, en la práctica, nosotros vemos que el paciente no consume la dieta. No es porque no, dicho sea eso, no es porque no sea agradable o sea muy agradable, ¿no? Ese no es el tema del fondo, sino hay algunos factores en la cual no permite al paciente, lógicamente, consumir el alimento, ¿no? Hay factores hasta que, aunque pueden sonar increíbles, ¿no? El paciente no desayunó, no almorzó porque tenía una prueba justamente programada a esa hora y simplemente se quedó sin desayuno y sin almuerzo, ¿no? Claro que eso no es usual, pero lógicamente son casos que pueden pasar. El gran tema está en la consistencia del alimento. Recordemos que en este periodo lo que se requiere en el tema de masticación, si estamos hablando de pacientes jóvenes, de preferencia una alimentación más triturada, y si estamos hablando de pacientes adultos mayores, de preferencia una alimentación más licuada, ¿no? Y esto en función, lógicamente, del tema de la pieza dentaria, ¿no? Ahora, eh, lo que se ha visto, por lo menos en el tema del post-COVID, es que sí necesariamente hemos tenido que suplementar al paciente. Y eso es lo que vamos a comentar, por supuesto, en el proceso de la presentación. La siguiente, por favor. Bien, justamente en este tema previo a lo que es la evaluación nutricional, al inicio nosotros vimos muchos pacientes críticos, ¿no? Y un paciente crítico, lamentablemente en nuestro país fue algo relativamente común en el tema de los pacientes COVID. Eh, y simplemente y sencillamente, ¿por qué? Porque básicamente en este momento el 70-80% de toda la población peruana adulta tiene sobrepeso y obesidad. Y ese fue el principal factor de riesgo en la cual el paciente llegaba mucho más complicado de lo que debía llegar, ¿no? Independientemente de la edad del paciente. Puede ser un paciente adulto, un paciente joven, un paciente adulto mayor, pero lamentablemente encontrar un cuadro proinflamatorio, esto es, el mismo hecho que una persona tenga sobrepeso y obesidad, que es el 70-80% de los peruanos, hace que el cuerpo o el organismo tenga un proceso inflamatorio en la cual
lamentablemente, aunado a esta pandemia, sonó mucho más crítica, ¿no? Nosotros ya hemos pasado todo ello, obviamente ya no es, por lo menos, importante aquí recordar que partimos de ese hecho, ¿no? Inmediatamente un paciente crítico, ¿no? El gran problema de que presenta el paciente crítico inmediatamente ingresado al hospital es el tema de un proceso de desnutrición intrahospitalaria, ¿no? Ahora, es por ello que es importante, lógicamente, dentro de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Actuar en el tema nutricional desde el primer momento, ¿no? Lamentablemente, generalmente los pacientes en UCI o en UBI, independientemente de la institución hospitalaria, presentan NPO, por lo menos en las primeras 24, 48 horas, cuando el paciente está sumamente crítico, está en un estado de no consumo alimentario, ¿no? El famoso NPO. Y lamentablemente esto hace que el paciente, aparte de la situación crítica que se encuentra, hay un gran demasiamiento, estamos hablando de una gran pérdida de masa muscular, ¿no? Ahora, aquí el tema está que cuando nosotros tenemos un paciente crítico, lo primero que tenemos que hacer es básicamente tratar de iniciar el proceso de rehabilitación. Y esto es básicamente a través del uso de fórmulas enterales en primer lugar y fórmulas parenterales en segundo lugar, ¿no? Hay una multiplicidad de estudios, investigaciones y lógicamente prácticas en la cual se ha visto que el inicio temprano, lógicamente, de la alimentación enteral no solamente va a hacer recuperar mucho mejor al paciente, seguir el tratamiento adecuado, sino por sobre todo evitar este proceso de nutrición intrahospitalaria, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que gran parte del organismo en relación al tema de este equilibrio parte lógicamente de la famosa masa muscular, ¿no? Toda la estancia hospitalaria. Siguiente, por favor. Y justamente esto es lo que quería comentarles ampliamente, ¿no? Cuando hablamos de formación de masa muscular, hay muchos factores importantísimos. Uno de ellos, por supuesto, el tema nutricional, y uno de ellos, por supuesto, el tema de la cantidad de proteínas. Eso sí es muy relevante. Pero el otro gran problema que se presenta en la práctica clínica es que los pacientes generalmente tienen una movilidad muy reducida, ¿no? O sea, un paciente crítico, obviamente, por supuesto y claro está, no va a tener una movilidad tan similar como un paciente convencional. Eso es clarísimo. Pero lamentablemente este proceso hace que sea mucho más grave este tema de atrofia muscular por otro lado, pérdida de funcionalidad del músculo por otro lado y pérdida de la fuerza. Entonces aquí simplemente dentro de la experiencia y algunas investigaciones, que sí debe ir de la mano mucho el tema de terapia física, en el caso de una mejor y mayor recuperación del tema de, o evitar, por supuesto, la pérdida de masa muscular. Entonces, hay investigaciones que determinan en muchos países, sobre todo europeos, en que aunado básicamente con un paciente en este nivel, siga el tema de la terapia para poder evitar toda esta pérdida de masa muscular que está unada básicamente al tema de la movilidad reducida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente la disminución de la masa grasa, de la masa magra, perdón, está muy relacionado con el tema de estado de salud general, ¿no? Recordemos que las proteínas van mucho más allá del tema de masa muscular, recordemos que las proteínas son forman parte de una serie de hormonas, enzimas, indudablemente de parte del sistema inmunológico. Entonces hay una serie de factores que hacen que de una u otra manera esto sea muy importante de recalcar y resaltar en el tema de esta pérdida de masa muscular. Entonces, es importante aquí, lógicamente, el trabajo multidisciplinario y específicamente en el tema nutricional, estamos hablando aquí de las proteínas, ¿no? Hay muchos parámetros de ASPEN, de ESPEN, estamos hablando de la Sociedad Europea de Nutrición, de la Sociedad Americana de Nutrición, que establecen por lo menos en el caso de ESPEN, sobre todo, llegar a 2 gramos por kilogramo al día de peso, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Estamos hablando de el doble de de las recomendaciones en tema nutricional, ¿no? En términos promedios, un paciente normal
debe recibir 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿no? Y un paciente crítico puede llegar hasta 2. Lo usual en promedio estamos hablando de 1,5 gramos por kilogramo de peso al día. Es lo usual que se está manejando, por lo menos en este momento. Pero se puede llegar a 2 dependiendo de varios factores y sobre todo el tema de pérdida de masa muscular. La siguiente, por favor. Otro, sí, sí, la anterior creo, por favor, sí, la anterior. Un gran problema que se produjo en el proceso de esta pandemia y por supuesto de COVID es el tema de este problema o esta dificultad de deglutir, ¿no? Y aquí es por ello que tuvimos que cambiar la alimentación, inclusive más jóvenes, una alimentación, una consistencia más suave, ¿no? Estamos hablando de una consistencia papillada, una consistencia más triturada, porque se presentó mucho estos casos, inclusive llegó hasta un 25 a 30% de los casos que estaba muy recurrente el tema de la disfagia y esta dificultad está muy aunada, por supuesto, el consumo alimentario, ¿no? Si tenemos mucha cantidad de pacientes, prácticamente la tercera parte que tenía estos problemas, lógicamente eso era preocupante en el tema nutricional, porque lógicamente todo el ingreso, la ingesta de los alimentos es, en este caso, a través de la vía oral. Es por ello que sí es importantísimo el tema de evaluar este tema de la disfagia en estos pacientes, porque recordemos que, como muy bien me manifesté al inicio de la presentación, lamentablemente en la práctica clínica nosotros vemos que el paciente no consume por lo menos el 100% de lo que le sirve, ¿no? Que estamos hablando de los requerimientos nutricionales, ¿no? Lamentablemente hay muchas evaluaciones que determinan que en promedio en los hospitales el paciente consume el 70-80%. Entonces siempre hay un margen en la cual, sobre todo estamos hablando de pacientes críticos, pues, ¿no? En la cual estos pacientes no llegan a consumir por lo menos lo mínimo necesario, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, este cuadrito, esta diapositiva es sumamente interesante porque engloba muchos de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Sí hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo en todo lo que corresponde al proceso de cuidado nutricional, ¿no? Y este ciclo del proceso de cuidado nutricional inicia específicamente en la evaluación nutricional, ¿no? El tema que nos atañe en este momento, ¿no? Eh, Inicialmente, por decirlo así, en forma muy estandarizada, hay 4 grandes procesos en la evaluación nutricional, ¿no? 4 grandes procesos. El primero está en el tema de la evaluación antropométrica, que es lo más usual y por lo menos más cotidianamente realizado. Cuando hablamos de la evaluación antropométrica, estamos hablando en esencia de estas mediciones que nosotros realizamos, ¿no? Y esto va mucho más del simple peso y talla. Recordemos que el clásico ejemplo del índice de masa corporal, que es el clásico, es por lo menos, es es muy crítico. ¿Por qué? Porque no me menciona un poquito algo que es importante, que es el tema de la masa muscular en sí, ¿no? Y es por ello que dentro de estos indicadores antropométricos y esta evaluación antropométrica hay que medir mucho el tema de esta masa magra como componente importante dentro de la evaluación nutricional. El otro indicador es la evaluación de consumo alimentario, ¿ok? Y cuando hablamos de la evaluación de consumo alimentario, nosotros lo podemos hacer a través hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Muy de ellas, muy practicadas, pero en esencia lo más usual realizar es una frecuencia de consumo de alimentos o de repente un recordatorio de 24 horas. Las metodologías son múltiples, por supuesto, pero indica básicamente evaluar cuán efectivo es el consumo alimentario, por lo menos a este nivel, ¿no? Los otros son los indicadores bioquímicos, ¿ok? Y hay una serie de parámetros mínimos que me van a mencionar este tema de los indicadores bioquímicos, porque recordemos que en esencia estos indicadores, ¿no? Tiene que ser un indicador fiable que me pueda medir, por un lado, una ingesta deficiente de este elemento, que generalmente es un nutriente,
y que se va a traducir en un nivel sérico menor en el organismo de este indicador, ¿ok? Pero tenemos dos elementos, ¿no? Por un lado, de repente la ingesta de un determinado nutriente puede ser muy disminuida, y por ello, lógicamente, y eso lo veo a través del consumo alimentario, y por ello puede haber una deficiencia. Pero paralelamente a este proceso, recordemos que estos niveles séricos de algún indicador bioquímico puede también estar disminuida por el proceso patológico propiamente dicho, ¿no? Lamentablemente, si tenemos un estado inflamatorio, va a haber por naturaleza mucha deficiencia de nutrientes. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado tengo un consumo deficiente y por otro lado tengo una deficiencia propiamente dicha por la patología de enfermedad, y es por ello que es muy importante evaluar ello y es muy importante, lógicamente, realizar eh, la intervención nutricional, que lo vamos a ir comentando, ¿no? Lo otro es, por supuesto, el tema de los indicadores clínicos también, pero si uno hace una revisión de las diversas investigaciones, se va a dar cuenta que, si bien es cierto que este es el esquema de evaluación clásico, tradicional, por decirlo así, convencional, hay muchas publicaciones y muchos elementos que determinan que se puede básicamente ordenar y se puede dividir en una serie de indicadores, ¿no? Y dentro de estos indicadores o elementos que van a estar inmiscuidos en el tema de la evaluación nutricional, tenemos, sin ningún orden, por supuesto, propiamente dicho, la evaluación de signos clínicos, por un lado, el tema de la evaluación de interacción fármaco-nutriente, ¿no? Recordemos que muchos de los nutrientes que nosotros consumimos pueden inferir en la absorción, metabolización de los fármacos, ¿no? El clásico, estamos hablando de acá, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un consumo de warfarina, de repente de un paciente anticoagulado, se le restringe ciertos alimentos, y es muy importante evaluar esta interacción fármaco-nutriente, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Si yo consumo ciertos medicamentos, va a haber una disminución de la absorción de ciertos nutrientes. Entonces, sí es importante y relevante evaluar este tema de esta famosa interacción fármaco-nutriente, que lógicamente es todo un mundo sumamente amplio en relación al tema de estas interacciones que se presentan, por lo menos a este nivel. Lo otro es la ingesta alimentaria, el otro es la actividad física, ¿no? Generalmente un paciente hospitalario, por una serie de razones, es un paciente que está más ligado a un paciente postrado. Y es por ello que sí es importante que los otros profesionales dentro de ese equipo multidisciplinario valoren ese tema de la actividad física, ¿ok? El otro es el tema de composición corporal. Recordemos que dentro de estos componentes, todos son importantes, pero darle el mayor realce al tema de la masa magra, la masa muscular, porque realmente todo indica que mientras mejor sea este porcentaje de masa magra, mejor va a ser la recuperación del paciente y mejor va a ser esta progresión del paciente. Por lo tanto, las estancias hospitalarias van a estar muy disminuidas. O sea, lo que se quiere básicamente es que el paciente se recupere en la mejor medida y en el mejor tiempo. Y eso es un gran indicador que nos permite valorar este tema de que corresponde, pues, lógicamente, al tema de la masa grasa, la masa magra, ¿no? La bioquímica nutricional, el tema de la reserva visceral, por un lado, componente inmunológico. Gracias a este tema de la pandemia, ya hay muchos indicadores que están muy ligados al tema de los componentes inmunológicos. Realmente es muy importante tratar de evaluar este tema de los componentes inmunológicos. Y el otro gran indicador es medir el estado catabólico. Lógicamente, la pérdida de estos nutrientes perdón, van a poder, por lo menos, tener muy claro que el estado catabólico que se presenta a este nivel va a influenciar sobre todo en el estado de salud de esta persona o este paciente, ¿no? El otro elemento es el diagnóstico, ¿no? Yo ya tengo todos los parámetros, todos los indicadores, todas las mediciones, etcétera, etcétera, y yo puedo realizar un diagnóstico, ¿no? Mucho más valedero, mucho más integral en relación al tema eh, el tema nutricional, ¿no? Porque si yo me baso solamente en un indicador, ¿no?
sin ser muy simplista, de repente el peso, la talla, de repente algunos perímetros, lógicamente voy a tener un diagnóstico muy sesgado, ¿no? Y es por ello que tiene que ser la evaluación integral. Ahora, ¿qué sería? Bueno, vamos a tener el número suficiente de nutricionistas para poder hacerlo, vamos a poder realizarlo en todos los pacientes. Lógicamente, lo ideal es hacerlo esto ni bien ingresa el paciente, o sea, inmediatamente el ingreso del paciente, realizar la evaluación nutricional y luego realizar un monitoreo que sea mucho más continuo, ¿no? Ahora, este tema de la intervención nutricional va en función de establecer objetivos nutricionales, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Recordemos que esto tema de objetivos nutricionales no tiene que ser algo a rajatabla, por supuesto, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Que un paciente inicia una tolerancia, el día siguiente una líquida y el otro siguiente una blanda. O sea, tampoco es un tema de a rajatabla, pero sí hay estándares que me permiten, lógicamente, ir valorando y evaluando el tema de la evaluación nutricional a través de intervención. Lo importante en la intervención es, por un lado, realmente recuperar al paciente nutricionalmente hablando, y es por ello que el tema de un planteamiento de los objetivos son importantes, pero por otro lado es importante dar educación nutricional, ¿no? Que vaya mucho más allá de la simple, ya salió de alta, esta es tu dieta, ¿no? Esta es tu dieta y se acabó. Siempre hay que valorar la importancia de, si bien es cierto que ahorita se hace mucho telemonitoreo, pero mucho antes de la pandemia se realizaba la importancia de poder básicamente al familiar, y hay muchos programas dentro del hospital, familiar acompañantes, uno de ellos, por ejemplo, en la cual se le educa nutricionalmente a la persona, ¿no? Recordemos que generalmente un paciente está ligado a un tema de cuidados de un familiar cercano, obviamente puede ser el familiar más cercano que tenga, que se va a encargar exclusivamente de la preparación de los alimentos. Y ahí donde entra a tallar el tema de una serie de programas o por lo menos iniciativas que pueden haber dentro de los hospitales para poder realizar esta educación nutricional en el familiar y por supuesto en el paciente propiamente dicho, ¿no? Implementar la intervención nutricional y luego el seguimiento, ¿no? ¿De qué gano yo tener la mejor terapia si no hago un seguimiento, un monitoreo de cómo está, por lo menos, progresando el paciente nutricionalmente hablando, ¿no? La idea es que haya una mejora, por lo menos por ahí los indicadores bioquímicos, por ahí del tema del peso, de repente el tema de la composición corporal, de repente algunos signos clínicos que van mejorando. Entonces, es por ello que es importante. Ahora, en el tema de la pandemia, ¿no? Exclusivamente en el tema de la pandemia, no ahorita que es post-COVID, por supuesto, no se podía hacer todos estos pasos, ¿no? Y no es por un tema de que no era por un tema de que básicamente no se estaba en la capacidad, sino que básicamente era un tema de muchas razones, entre ellas, lógicamente, el contacto con el paciente, ¿no? A pesar de todas las medidas de seguridad y todo ello. Yo creo que se optó, por lo menos en el tema de la pandemia, de realizar un tamizaje nutricional, ¿no? En la cual me indique básicamente si este paciente está en riesgo o no está en riesgo. Si este paciente no está en riesgo, no implica una evaluación mucho más exhaustiva. Pero si este paciente está en riesgo, que en gran medida muchos de ellos estaban dentro de este aspecto, poder por lo menos tratar de realizar evaluaciones por lo menos más cortas por un lado, y por otro lado, y sé que sea más integral, ¿no? Ahí se evalúa el consumo, se evalúa los factores bioquímicos, etcétera, etcétera. Y es por ello que este tamizaje nutricional, por lo menos mucho más explícito, es el famoso NRS que se utilizó, ¿no? El NRS 2002, si mal no recuerdo, que se utilizó de manera cotidiana, por lo menos en el tema de los diversos indicadores que tenían que ver con básicamente con este tema de riesgo nutricional, ¿no? Ojo, me decía solamente si el paciente estaba en riesgo o no estaba en riesgo, no me determinaba de repente los otros elementos, porque recordemos que la evaluación es integral, la evaluación nutricional, con cada uno de los elementos que pues hemos estado mencionando. Pero este tamizaje nutricional me permitía, por un lado, dividir a los pacientes en los más complicados, en los que tenían más riesgo,
y priorizar básicamente la intervención en esos pacientes, ¿no? Y esto básicamente determinó un poquito el tema de un mejor manejo en el tema nutricional a estos pacientes. Siguiente, por favor. Bien, entonces eso es lo que estamos comentando. Estamos hablando de que dentro de la evaluación nutricional tenemos los indicadores antropométricos y ahí sí es muy válido tener algún equipo que realice la bioimpedancia para obtener el porcentaje de masa muscular. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Yo no tengo un equipo, no voy a decir sofisticado, pero por lo menos no tengo un equipo básico, ¿no? Tengo, por decir, solamente mi balanza, tengo mi centímetro especializado, ¿no? Mi cinta métrica especializada. ¿Qué hacer? Por ahí de repente un glucómetro. Entonces, existe una serie de hojas de cálculo, una serie de instrumentos que a través de algunas mediciones, algunos perímetros y algunos pliegues yo puedo obtener la famosa masa muscular, que es lo que por lo menos es uno de los grandes indicadores dentro del tema del aspecto antropométrico, ¿no? Así que siempre tratar de fundamentar un poquito el tema del uso de estos equipos por un lado, ¿no? Y por otro lado, tratar de priorizar que estemos equipados, en el servicio nutricional haya un equipamiento mucho más acorde a lo que exige por lo menos la realidad en este momento. Los indicadores bioquímicos, los indicadores clínicos, dietéticos, algo importantísimo, ¿no? Los indicadores funcionales, ¿no? Y tiene mucho que ver con, por un lado, con el tema de actividad física y por otro lado, con algunos elementos que me van a determinar cómo está progresando básicamente este paciente, ¿no? O este elemento que es, por lo menos, importante, ¿no? En relación a los elementos que tienen que ver con cada uno de estos pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, dentro de esta evaluación nutricional, hay una serie de instrumentos, de herramientas que me van a permitir realizar un cribado nutricional, o una evaluación mucho más integral, ¿no? El clásico, por lo menos instrumento utilizado, es el famoso MNA, ¿no? Que si bien es cierto que está mucho más ligado para adultos mayores, ¿no? Mayores de 60 años. Entonces, el Mean Nutrition Assessment, o el famoso MNA, que esa es la primera imagen que nosotros es un instrumento sumamente estandarizado, ya tiene bastante utilidad y uso en la práctica clínica, y es bastante importante porque me va a determinar no solamente si está en riesgo o no está en riesgo nutricional, sino básicamente tener una serie de indicadores, por ahí un breve tema con respecto al consumo alimentario, un elemento en relación al tema de a los perímetros, de repente al perímetro del brazo, el perímetro de la pantorrilla. Veo un poquito el estado de gravedad y veo un poquito el tema del consumo alimentario, ¿no? Una mini frecuencia de consumo muy básica. Y de acuerdo a ello, yo puedo ver cuál es el diagnóstico que está relacionado con este cribado nutricional, ¿no? Ahora, dentro de este diagnóstico yo puedo tener básicamente el IMC, ¿no? Le da un porcentaje, digamos una puntuación, si el índice corporal está muy disminuido o está normal, ¿no? La pérdida de peso es importantísima, es un gran indicador del tema de esta pérdida de masa muscular, ¿no? Realmente un paciente crítico presenta básicamente una gran pérdida de peso y es donde ahí tenemos que actuar, por lo menos de manera mucho más continua, ¿no? Lo otro son las enfermedades agudas, ¿no? Que se presentan si el paciente está con alguna. Entonces, todo esto me va a dar como idea o como determinación el tema de un riesgo de malnutrición o que básicamente el paciente se encuentra en estado nutricionalmente normal, ¿no? Ahora, existe otro instrumento interesante, el Short Nutrition Assessment, ¿no? SNAC, que me da también algunos parámetros importantes, es mucho más sencillo, por supuesto, y me da unos parámetros importantes en relación
al tema de esta pérdida de peso por un lado y lógicamente qué acción voy a hacer. Es un instrumento bastante versátil, bastante fácil de aplicar y recordemos que la idea de este cuidado nutricional que me va a mencionar un diagnóstico nutricional, me va a permitir, por supuesto, realizar una intervención mucho más idónea y mucho más importante en relación a estos pacientes. La siguiente, por favor. Lo importante de nuestra antropometría son el tema de las mediciones, ¿no? La imagen, y yo quiero resaltar la imagen de la derecha, porque es una cinta que no debemos usar, ¿no? Lamentablemente, a pesar de todo lo que nosotros, la famosa cinta de la costurera, ¿no? Si básicamente nosotros tenemos que utilizar una cinta que no necesariamente es cosa de otro mundo, es una cinta básicamente fibra de vidrio, que es inextensible y que tiene algunos indicadores que me va a poder permitir una medición mucho más idónea, ¿no? Para en relación al tema de este índice, por lo menos estas mediciones, ¿no? Que se realizan de manera mucho más cotidiana, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que vamos a, por lo menos, tratar de vislumbrar con respecto al tema de estos indicadores antropométricos. No son varios, recordemos que no solamente tenemos perímetros, también tenemos pliegues, ¿ok? También tenemos diámetros, una serie de mediciones, pero a través de instrumentos, herramientas, yo puedo con estas mediciones básicamente obtener un diagnóstico nutricional a partir del tema antropométrico, así que es importantísimo ello de, bueno, de resaltar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Parámetros bioquímicos, definitivamente, ¿no? Todos estos parámetros bioquímicos son importantísimos para determinar lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Por un lado, el deficiente consumo en el tiempo de algún nutriente, eso por un lado, y por otro lado, de forma paralela, el tema de que la patología, la enfermedad o el mismo hecho de proceso catabólico, el mismo hecho de proceso inflamatorio, proinflamatorio, hace que haya una disminución de algunos indicadores, ¿no? Entonces hay que evaluar por ambos lados, ¿no? Dentro de los indicadores bioquímicos tenemos una gran diversidad de indicadores. Ahí está el clásico albúmina. Recordemos que la albúmina en estados de deshidratación puede estar ligeramente incrementado, ¿ok? A ver, en la diapositiva de indicadores, por favor. ¿Se fue la presentación? A ver. Ay, una más, listo, muy bien. Entonces, ahora, el tema el famoso perfil lipídico, ¿no? Que es un gran indicador también que es muy, muy útil para nosotros, ¿no? El tener como niveles muy bajos de HDL y niveles relativamente muy elevados de LDL que hace que, lógicamente, el manejo de una dislipidemia sea mucho más asertivo con estas mediciones, ¿no? Ni hablar de los triglicéridos, lamentablemente en la actualidad es algo usual en la práctica clínica encontrar muy, muy alterados este perfil lipídico, el tema de la hemoglobina glicosilada, que es un indicador importantísimo en el tema de evitar estos trastornos que tengan que ver con por lo menos con la intolerancia bueno, el tema de la gran cantidad de glucosa y por lo menos con el tema de hiperinsulemia, por otro lado, ¿no? El otro tema es la vitamina D, por supuesto, que no solamente está relacionado con el consumo alimentario, sino básicamente con otros elementos que me van a ayudar, por lo menos, a ver este tema, ¿no? Dentro de estos parámetros bioquímicos, un parámetro bioquímico muy actual es el famoso PCR, ¿no? Que ha estado muy elevado, por lo menos en todos estos procesos, lógicamente, de esta pandemia, ¿no? Con todos estos procesos inflamatorios, que básicamente me va a determinar si el paciente ha progresado en esencia en todo este proceso básicamente patológico. La siguiente. Bien, y otro instrumento importante es el tema de hacer un sondeo con el paciente a través de una historia nutricional, ¿no? En esa historia nutricional podemos determinar que el paciente presenta algunas alergias, ¿no? A algunos alimentos, algunas intolerancias, ¿no? Lamentablemente, me atrevería a decir que hasta un 40-50% de los pacientes, por lo menos en la práctica, presentan intolerancia a la lactosa. Ahora, la cifra oficial, por supuesto,
Habría que indagar, pero sí se presentan algunas intolerancias. Definitivamente el tema de hábitos alimentarios son importantísimos de evaluar. A veces no se toma en consideración este tema de mucho tema de hábitos, mucho tema de hábitos alimentarios que lógicamente no vamos a poder cambiar en el paciente, pero que sí podemos adecuar ciertos elementos importantes, ¿no? Alimentos preferidos o rechazados, ¿no? Imagínense que en la práctica clínica no me gusta el pollo, no me gusta el pescado, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Por supuesto, habría que adecuar un poquito de algunos esquemas alimentarios en la práctica hospitalaria en relación, ¿no? Recuerdo 24 horas, el registro, bueno, ese cuando yo hago una evaluación, por lo menos debe ser en 3 días diferentes o distintos, ¿no? Para ver una evaluación mucho más acorde en el tema del consumo alimentario. La siguiente, por favor. Bien, lo que nosotros hemos visto bastante en este proceso es el tema de la disfagia, ¿no? Y hay muchos test y muchos indicadores, y uno de ellos es el IT-10, ¿no? Es el famoso Eating Assessment Tool, ¿no? Que me determina básicamente esta disfagia orofaringia que se puede presentar en los pacientes. Definitivamente un paciente con disfagia, definitivamente tengo que cambiar la textura, una alimentación licuada, por decirlo así, ¿no? La textura de la dieta debe variar, ¿no? Y evaluar, por supuesto, el uso de suplementos espesantes a través de algunas zonas de alimentación, ¿no? Para cubrir los requerimientos nutricionales y proteicos de los pacientes. Entonces aquí hay mucho, ante esta dificultad orofaringia, por supuesto, en fases mucho más graves, ya tiene, se opta por la nutrición enteral, ¿no? En primer lugar, pero sí tenemos que cambiar definitivamente la consistencia en los alimentos para poder tener muy en cuenta, es parte básicamente de la evaluación nutricional, ¿no? No solamente es antropometría, sino básicamente esto está muy ligado al tema del consumo alimentario, ¿no? Y a veces se nos pasa, ¿no? O sea, vemos al paciente que está ahí bueno, no ha comido 1, 2, 3 días, bueno, ¿no? Entonces hay que evaluar mucho estos aspectos que son realmente muy manejables y muy prácticos de poder realizar. La siguiente, por favor. El otro tema es la actividad física. Y acá sí todos los pacientes, prácticamente, si imagínense con un paciente convencional no hace actividad física, imagínense un paciente hospitalizado, ¿no? Con todas las atingencias en relación a ello. Entonces, sí es importante tratar de valorar un poquito la práctica en el nivel las instituciones hospitalarias, la práctica de la actividad física, ¿no? Lamentablemente, esta práctica de actividad física está no muy desarrollada, por lo menos en el tema de la práctica hospitalaria, sino que también debemos tratar de propiciar un poquito el tema de el manejo a través de otros profesionales dentro de este equipo disciplinario. Ahí vemos un clase de instrumento, el famoso IPAC, es un clásico, ¿no? Dentro de esos instrumentos. Y el otro instrumento es el cuestionario sobre actividad física, que también me va a determinar si este paciente practica o no practica una actividad física acorde, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo hacer, no? Es algo que sería que si tengo un paciente postrado, tengo un paciente que está en un estado crítico, este tema de actividad física de repente podría sonar a muy incongruente, ¿cierto modo? ¿No? Sino básicamente es tratar de que los otros, en este caso terapia física, trate de manejar a través de ciertos elementos que ellos dominan estos ejercicios focalizados que se pueden realizar o actividades focalizadas que se pueden realizar en este tema que corresponde a ese tema de la actividad física, ¿no? La siguiente, por favor. Lo otro es la evaluación funcional, ¿no? Y ahí vemos un instrumento muy sencillo, muy aplicable, que me va a medir básicamente la fuerza, ¿no? De la presión anual. Es un famoso dinanómetro. Y este dinanómetro me va a permitir por lo menos, está afectado el tema de la fuerza a nivel de la masa muscular
¿ya? Porque recordemos que esta fuerza de presión manual, por supuesto, va a estar muy alterada en ciertos casos y en ciertas patologías de ciertas personas y en ciertas edades, ¿no? Ahora, lo otro en relación a la evaluación funcional es la capacidad, la velocidad de la marcha, ¿no? Y eso lo vemos mucho en pacientes adultos mayores, ¿no? Simplemente se le pide que camine, ¿no? Un determinado metraje muy corto, apenas es 1 metro, y en ese metro que va a caminar el paciente, no solamente se mide el tiempo, sino básicamente se mide cómo camina, ¿no? O sea, estamos hablando si hay una fuerza al poder de dar paso por paso, hay una gran dificultad de poderlo dar paso por paso, y mide básicamente la evaluación funcional en el paciente o en la persona que está siendo evaluada, ¿no? Entonces, no solamente, no es necesario tener un dinamómetro, sino simplemente fijarme cómo que tan bien o qué tan mal camina un paciente y en cuánto tiempo lo hace para poder yo tener una idea mucho más clara en el tema de la evaluación funcional en el paciente. Así que esto es importantísimo por lo menos de recalcar en el tema de esta evaluación hospitalaria, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces yo tengo una evaluación y tengo que básicamente calcular los requerimientos nutricionales, ¿no? Y si bien es cierto que la clásica fórmula para calcular los requerimientos nutricionales es la fórmula de Harris-Benedict de 1920, creo que se actualizó en 1986, creo que posteriormente se hubo una actualización de esta, de esta fórmula, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Dentro de este gasto energético tenemos el tema de la actividad, por lo menos basal, por un lado, metabolismo basal. Aunado a ello, tenemos la actividad física, el factor de actividad, igual tenemos unos parámetros para ello. Y el tema del factor de la enfermedad, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, yo puedo simplemente tener un factor adicional en el cálculo de requerimientos nutricionales, ¿no? Realmente están a veces poner 1.2, 1.3 en términos muy estándares, pero básicamente este cálculo de requerimientos lo tengo que cubrir, ¿no? O sea, yo tengo que darme cuenta en el monitoreo nutricional. Acá está la importancia y el tema importante del monitoreo nutricional. Si no, yo no realizo un monitoreo nutricional de manera consciente o de manera cotidiana en el paciente, entonces yo me voy a dar cuenta básicamente que el consumo alimentario está muy deficitario y ahí es donde yo tengo que suplementar al paciente, ¿no? Usualmente se hace es suplementarlo con 400 kilocalorías adicionales, pero esto, ojo, está en función del tema de este monitoreo nutricional, sino básicamente el tema de que tenemos que valorar no solamente el consumo, tenemos que valorar los indicadores bioquímicos y algunos indicadores clínicos en estos pacientes, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Porque si no lo realizamos, lógicamente el paciente no va a ir progresando en el tema de esta evaluación nutricional. Entonces el cálculo de rendimiento es importante en función de que yo ya tengo cuánto es esta brecha que tengo que cubrir en el tema de calorías, de proteínas diariamente, sino también de que a través de la evaluación nutricional yo puedo tener una idea muy específica en el tema de estos requerimientos nutricionales. Ahora, ojo, el requerimiento de macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, son recomendaciones más o menos estandarizadas en el tema de vitaminas y minerales que se vienen a ser los micronutrientes. Ahora, hay algo interesante que sí es importante de mencionar. En todos los pacientes, absolutamente en todos los pacientes COVID, esto es una investigación del año 2021 en China, si mal no recuerdo, ¿ya? Todos estos pacientes con COVID presentan deficiencia de vitamina A, vitamina E, vitamina D y algunos otros micronutrientes. Entonces, si uno analiza este tema, se da cuenta muy claramente que lamentablemente la población no consume
lo mínimo necesario de estos nutrientes, ¿no? O sea, realmente el consumo de estos alimentos o estos nutrientes está muy, muy alterado, sobre todo en estos pacientes. Así que la idea es por lo menos tratar de mejorar un poquito el tema del consumo de estos micronutrientes, en esencia, o en todo caso suplementarlos, porque es por lo menos lo ideal, dependiendo de caso en caso, sino básicamente que debemos tratar de mejorar a través de esta suplementación, ¿no? Que sea fraccionada, por ejemplo, dos tomas, ¿no? Una media mañana, una otra media tarde, pero que va a permitir básicamente poder llegar a la cantidad mínima necesaria de nutrientes a, a este nivel, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, sí, la anterior, por favor, la anterior. Sí, y bueno, ver siempre la ingesta, siempre nosotros en la práctica clínica, darnos una vueltita, ¿no? Muy rápidamente, por supuesto, si bien es cierto que la norma dice que tenemos que monitorizar 40 pacientes al día, es por lo menos lo que menciona la norma en términos estándares, pero sabemos nosotros qué paciente está mucho más grave, por lo menos mucho más, podemos darnos cuenta que paciente requiere un poquito de una atención mucho más particularizada en el tema de este monitoreo nutricional. Así que lo importante es valorar básicamente la cantidad de ingesta alimentaria que ha tenido estos pacientes, ¿no? Ahora, eh, si se dan cuenta aquí, el tema del plato, básicamente, un poquito ver las porciones que se debe manejar, un poquito ver el tema de la consistencia, mucho más triturada o licuada dependiendo de la edad, y por sobre todo un poquito el tema que tiene que ver con lo adicional, ¿no? Sí, sí, y recordemos que la alimentación es un trato de compartir, y es por ello que es importante que siempre esté aunado algún integrante, o lógicamente después cuando el paciente esté en su casa esté mucho más integrado a la mesa convencional, a la mesa familiar en relación a este tema que corresponde a esta evaluación nutricional. Bueno, hasta aquí es la primera parte. Dentro de unos minutos tenemos la segunda parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, algún comentario con respecto a este tema de la evaluación nutricional en el paciente COVID. ¿Alguno de los participantes tiene alguna consulta para el licenciado? Ok, bueno, si no hay ninguna consulta, sí, sí, es solamente para terminar con esta primera parte, recordemos que dentro de este proceso de evaluación nutricional, no solamente es muy importante realizar un monitoreo continuo en el paciente, lo ideal sería que este monitoreo sea diario, pero lógicamente debemos entender que por una multiplicidad de pacientes que nosotros tenemos, debemos tratar de priorizar, por supuesto, ¿no? Sí debemos tratar de realizarlo de manera muy consistente, porque este monitoreo, esta especie de reevaluación nutricional va a determinar la mejor recuperación del paciente. Lo que se quiere es que el paciente se recupere en la mejor medida, por un lado, y lo que se requiere, por otro lado, es que también al dar el alta correspondiente o el momento el paciente, la persona, el familiar, reciba esta alta, reciba por lo menos una alta con las mejores indicaciones posibles, ¿no? A veces vemos que en la práctica nosotros le damos un papelito con una dieta ya más o menos estandarizada. Entonces, por lo menos tomarnos unos minutitos más y explicarle algunos aspectos muy, muy detallados, ¿no? Con respecto a la alimentación. Simplemente es un comentario importante que debemos por lo menos tomar en consideración a estos pacientes que han estado lógicamente en el... Puedo visualizar una pregunta en el chat. Jessica nos menciona
¿cuál es lo que más recomendaría entre la ingesta de vitaminas A, E y D? ¿O lo puedo adicionar con algún suplemento vitamínico? A ver, la premisa es la siguiente, o sea, para que quede clarísimo, más claro que el agua. Si yo tengo una alimentación balanceada, una alimentación adecuada, las concentraciones de esas vitaminas van a estar normales, ¿no? Pero seamos conscientes, ¿no? A nuestra alimentación, cuando ya el paciente va a su casa y de repente, por más que cuidados que haya tenido, no es por lo menos la óptima, no es la ideal. Quiero dejar claro que se me entienda. Si uno tiene una alimentación balanceada, no hay ningún problema. Pero lógicamente la práctica, la realidad es totalmente diferente, totalmente distinta. Y sería necesaria una suplementación, sobre todo, recordemos que la suplementación con vitamina A, que es una vitamina liposoluble y que la suplementación tiene que ser muy específica, está muy relacionada con el tema de disminuir estos procesos inflamatorios y disminuir este tema de las infecciones. Si bien es cierto que la vitamina E es por lo menos es una vitamina que se puede suplementar, pero yo sugiero mejor ahí en este caso consumir ácidos grasos esenciales a través de aceites por lo menos mucho más óptimos y saludables, ¿no? Y los aceites que yo por lo menos que siempre sugiero y que siempre recomiendo es en primer lugar el aceite Sacha Inchi, ese es de cajón en primer lugar, y en segundo lugar el aceite de oliva extra virgen, ¿no? La población cuando le dice su aceite de oliva ya se le prende el foquito, pero no se da cuenta qué aceite de oliva está comprando. De repente un aceite de oliva, entre comillas, de segunda, y debe darse cuenta que debe ser un aceite de oliva extra virgen, o lo que más sugiero es, por supuesto, el aceite de Sachainchi, poder cubrir gran parte de estas vitaminas liposolubles, ¿no? Y el tema de la vitamina D es interesante, ¿no? Nosotros ya como personas sabemos que esta vitamina D lo podemos metabolizar a nivel de la dermis, que es la segunda capa de la piel a través de la luz solar, que tiene que ser en ciertos momentos, por supuesto, no va a ser el máximo pico, y me puede ayudar un poquito al tema. Ahora, la vitamina D también está unada a un mejor consumo de calcio. Recordemos que los adultos, por hasta un 50% de adultos que tienen tolerancia a la lactosa ya no consumen lácteos, ¿no? Ya se olvidaron de los lácteos, ¿no? Entonces, hay que consumir lácteos, pero ojo, lácteos, sobre todo lácteos descremados. Ejemplo, un yogur griego, que es un yogur netamente descremado. Ejemplo, leche descremada, ¿no? Ojo, descremado, porque lamentablemente la publicidad vende mucho los semidescremados y la población entiende que los semidescremados están igual. Y no es así, los semidescremados apenas tienen una muy ligera cantidad por lo menos de grasa, o sea, la disminución de grasa es casi muy ínfima, ¿no? Así por ello que sí o sí tiene que ser lácteos descremados para poder aprovechar esta concentración no solamente de calcio, sino también de vitamina D, ¿sí? Por lo menos es la sugerencia en relación a estos micronutrientes, pero sí es importante, perdón, por sobre todo si el paciente es adulto mayor. Cobra mucha mayor importancia y relevancia, sobre todo a esta edad. ¿Ok? Bien, no sé si habrá alguna otra inquietud para dar pase a la segunda parte de la presentación.